Muy bienvenidas a todas las personas que estáis aquí para ver un nuevo directo de El Bullying en Acción, concretamente sobre el tema de defenderse ante el bullying. Y hoy precisamente estamos hablando de dejar un poco los puños de lado. Así que vamos a conectar un poco con otra perspectiva para comprender la importancia de defenderse y también cómo llegar a ese punto, ¿no? Para no atacar desde esto, pues con un invitado especial que es Sergio Cabo, que está aquí para hacer este directo en conjunto a través de esta conversación, como os decía, sobre el defenderse ante el bullying o acoso escolar. Estamos probando que pueda conectarse en vivo. Esperemos y deseamos que pueda realizarse, que sé que hay muchas personas interesadas en estos temas tan importantes. Y bienvenidas a todas las personas que estáis hoy interesadas en conocer un poco qué vamos a hablar sobre esto del bullying mediante la defensa, mediante esta perspectiva que nos aporta cualquier arte marcial. Como os decía, estamos probando esta conexión junto al invitado, así que sed un poco pacientes, que estamos en ello y con muchas ganas de transmitiros estos aprendizajes, estas experiencias desde nuestra pasión. Vale, me indica que está probando de conectarse. Vamos a probarlo nuevamente. A ver. Vale, genial. Bienvenido, Sergio, y muchas gracias por querer colaborar hoy en este directo del Bullying en Acción. Gracias por estar hoy aquí. Nada, gracias a ti. Antes de nada, para un poco presentarte y que las personas que quizá te conocen desde un punto de vista y hay otras que será la primera vez que te ven, explícanos un poco quién eres y qué haces en tu día a día, en este mundo un poco que introducía del arte marcial, ¿no? ¿A qué te dedicas concretamente? Bueno, pues yo me dedico a las clases de karate y defensa personal desde hace casi 18 años y fundamentalmente trabajo con niños. Trabajo con menores, también con adolescentes y bueno, me dedico a esto desde hace muchos años y nada, para mí es un honor poder compartir eh, estas horas con mis alumnos, que para mí son lo más importante. Genial. Y para empezar con la primera pregunta de esta conversación, aquí compartiendo nuestras dos perspectivas sobre esto del bullying y la importancia, como os venía introduciendo, del defenderse, no desde el lugar de los puños sin tener ningún sentido ni conexión con nuestra emoción y el por qué, te quiero preguntar, ¿por qué crees que es importante trabajar el arte marcial, como aquí incluyendo parte de la defensa personal o karate, en los niños y adolescentes para aprender a poner límites frente al acoso escolar? Bueno, pues yo creo que todas las artes marciales en general hablan siempre de cultivar el cuerpo y la mente, ¿no? Uh-huh. Y todas coinciden en un objetivo claro, que es la autodefensa. Y la autodefensa en un sentido muy amplio. Es decir, no solo a nivel de defenderte contra otro tipo de persona, de agresor, sino también contra ti mismo, por ejemplo, contra los pensamientos negativos, contra la falta de confianza, ¿no? Y todas ellas, cualquiera que arte marcial, la trabajan con diferentes ejercicios y metodologías. Y concretamente, por ejemplo, la autodefensa, la que además yo practico es Goshin, que se hace en la Federación Española de Karate, tiene tres propósitos muy bonitos, como tres objetivos que a mí me gustan mucho, que es lo primero, que no te hagan daño. Lo segundo, que es una frase muy curiosa que a mí me llamó mucho la atención, es que no hagas daño. Y lo tercero, la más importante, es que no te hagas daño. Y estas tres frases yo creo que resumen la esencia de la autodefensa y de las artes marciales. Uh-huh. Y hablando del tema de poner límites, hemos introducido un poco de la importancia de en qué te aporta o qué te transmite más bien la defensa personal, como también esta especialidad que trabajas tú y cómo eso te ayuda a sentirte seguro, ¿no? Lo que cuando estás en el camino de buscar esa seguridad, ¿qué puedes hacer mediante el arte marcial o qué te puede enseñar estas dos vertientes a que tú sepas decirle a otra persona, basta, ya está, hasta aquí?
Pues mira, lo acabas de definir en tu pregunta cuando has hablado de camino. No sé si os habéis fijado alguna vez que detrás de la palabra karate o de la palabra yu hay un do, y ese do Ujú, significa camino, ¿eh? Entonces el camino de las artes marciales empieza por el autoconocimiento y empieza con los niños, por ejemplo, cuando les enseñas a colocar los pies en el suelo, a hacer diferentes posturas, a agarrarse al compañero, a defenderse de una técnica que te hace el compañero. ujú. Y ese camino, que es larguísimo y es casi infinito, empieza por lo físico y acaba, en teoría, en lo mental. Muchas de los gestos que, por ejemplo, tenemos en karate, cuando, por ejemplo, me preguntan, ¿por qué gritáis en karate? ¿Por qué hacemos el famoso kia? ¿No? El grito kiae es como cuando uno, por ejemplo, da un golpe en la mesa y dice, hasta aquí, basta ya. Esos gestos de ponernos en guardia, con la mirada al frente, que pueden parecer, en cierta manera, marciales, lo que vienen a significar es que la forma de la postura es un mensaje hacia, por ejemplo, un supuesto agresor. Y esto tiene que ver mucho también, se sabe que muchos acosadores eh, tienen predilección por los niños que van, por ejemplo, encogidos de hombros, mirando al suelo. En cierta manera, las artes marciales nos enseñan primero a conocer nuestras habilidades físicas, motoras, y luego a ir transfiriéndolas a la parte más espiritual. Muchos Ujú. alumnos míos, cuando empiezan de pequeños y empiezan con el típico cinturón blanco, y de repente empiezan a descubrirse a sí mismos haciendo gestos con los brazos de puños, a desplazarse, luego pasan meses y hacen una patada voladora, puedes ver en su cara la satisfacción de hacer cosas que jamás creerían que podían hacer. Y eso ya fomenta no solo el autoconocimiento, sino también fomenta la confianza, ¿no? La autoconfianza. Pasarlo al lado ya de la seguridad frente a un agresor es un tema mucho más complicado, porque obviamente estamos hablando de palabras mayores, ¿no? De la pelea, pero Ujú. en las artes marciales, y en concreto el karate, es el arte de la no violencia. El objetivo es el autoconocimiento y, como te he comentado, por medio del perfeccionamiento técnico, pues llegar a conocerte a ti mismo y en cierta manera, a defenderte no solo con los puños y con las piernas, sino también con los gestos, con la palabra, ¿no? Sí, totalmente. Y además, para añadir valor a lo que estamos compartiendo hoy en exclusiva sobre el karate, como también la autodefensa, va muy ligado de la mano, por ejemplo, yo que lo trabajo muy profundamente, pues cualquier danza o cualquier movimiento o expresión a nivel corporal, porque todo eso, como muy perfectamente comentabas y compartías, te ayuda a verte a ti mismo mediante tu cuerpo, a comprenderte qué le pasa a mi cuerpo ante un gesto, ante otro, y cómo yo me siento, pues cuando hago quizás una postura, un gesto, cualquier cosa, y además hay el plus, que es súper bueno, eso que son los ejercicios o como que te implica estar en relación no constante, el hecho de que como estás constantemente a prueba con la mirada del otro, que tú ese trabajo previo que haces a nivel de verte y de reconocerte, que al fin y al cabo sea una validarte, decir, vale, me posiciono aquí, como tú decías, ¿no? Un gesto, lo que Sí. sea. Y eso, pues también a través de la danza o cualquier gesto, pues te hace ubicarte en tu estado, en tu tal. Vale, ahora me ubico, por ejemplo, hablando desde el breakdance. Empiezo, de acuerdo, aquí estoy yo. Entonces me monto yo mi propio imaginario de quién soy yo y qué es los valores, qué es la seguridad, qué es ese poder que me aporta eso, para que hacia la mirada externa yo no me sienta la débil, la criticada, la persona rara, la insegura, la Mm. entre comillas, pues fea, cualquier etiqueta que nos pongan. Eso es súper importante, creo, y comparto muy fielmente porque es algo que es muy necesario y además ahora vivimos en un proceso de cambio a nivel relacional, emocional, que es muy importante tocar pies a suelo y volver a conectar con todo nuestro cuerpo. Personalmente creo que es algo súper, súper valioso y que además quería compartir porque comparto en valores desde otro lugar, obviamente, Ujú. lo que quería Sí, aportarlo. además, en el caso del karate, si miramos hacia afuera, trabajamos mucho las habilidades comunicativas, con el trabajo en parejas, con el trabajo en grupos.
Sí que es cierto que ahora estamos empezando a trabajar más dinámicas que vienen de otros ámbitos, pero, por ejemplo, yo con mis alumnos tengo muy claro que si sale un niño a hacer un kata y se equivoca, que por favor no se rían. Que es muy importante ponerse en el lugar de ese niño porque precisamente yo les digo, muchos de vosotros ya habéis sido cinturón blanco. Ahora sois Ujú. naranjas o verdes, ya habéis pasado por esa etapa. Y seguramente a vosotros nos gustaba que se rieran, ¿no? Entonces el karate un poco obliga a empatizar a los niños y a los chavales con los compañeros. O otras veces, en mi caso, como trabajo en dos colegios, en tres colegios, perdón, muchas veces los niños vienen directamente de clase y ya les pones a trabajar en parejas y muchas veces los alumnos nuevos te dicen, no, yo no me quiero poner con fulanito. Y en cierta manera al principio les dejas un poco, pero poco a poco les vas poniendo en parejas, trabajo en equipo, trabajo en binomios para que unos cuiden de otros. No es que estés obligándoles a ser amigos, pero sí les estás obligando a ser compañeros y a trabajar en equipo. Y muchas rencillas que pueden surgir a lo largo de la vida escolar se van limando por medio de la actividad del trabajo en equipo. Ujú. Es otra ventaja que tiene este arte para mí. Sí, y la verdad que este simple hecho de ponerte en el lugar del otro, creo que siempre es importante en cualquier etapa de la vida porque por muchos conocimientos que llegamos a tener o mucha experiencia en cualquier campo o ámbito de nuestra vida profesional, personal y a nivel espiritual, tenemos que recordar de dónde venimos siempre, ¿no? Y yo eso también siempre lo comparto muy, muy fielmente porque es obvio que ahora seguramente ni tú a nivel Sergio no eres el mismo que quizás hace 10, 15 años atrás, ni yo misma, pues tampoco soy la misma persona. Todas y todos necesitamos ese proceso constante que a mí me gusta mucho, que en el Tai Chi es un gesto que se hace pues constantemente y transmite mucha paz y también es algo que mentalmente hay que recordarse y reafirmarse, ¿no? De que somos un constante cambio y aceptando ese cambio nos permitiremos pues trascender y probar y arriesgarnos haciendo cosas como tú decías. Ostras, no me apetece estar con él, pues voy a probar ahora, ya no lo veo como un tal un enemigo o alguien que tenga que temer por las posibles cosas que puedan pasarme, ¿no? Que un poco en relación con esto quería preguntarte lo siguiente, que es que en caso que tú detectases que en tu clase pueda haber alguien que esté pasando por un conflicto de bullying o también ciberbullying, como ciberacoso, en el ámbito escolar, ¿qué es lo que más te preocupa que le pueda pasar a ese niño o adolescente? Bueno, partiendo de la base que yo veo a mis alumnos dos veces a la semana, en otro colegio tres veces a la semana, y comparto con ellos hora y media, a mí me resulta muy difícil detectar ese tipo de problemas. No obstante, sí que es cierto que los ha habido. En mi clase, curiosamente, al ser tan estricto con el tema con el tema del bullying, saben perfectamente mis alumnos que un alumno que se meta con otro o se dedique a chinchar a otro, o que lo haga de forma reiterada o incluso que sea un acosador de este tipo, pues se le va a expulsar casi de inmediato o antes o en vez de expulsarle se va a hablar con su familia, se va. Yo en ese sentido soy muy categórico. Nunca me ha pasado, nunca hemos llegado a ese extremo. Nos ha pasado pues niños que han tenido alguna rencilla, algún problema, pero sí que he conocido, he tenido en el pasado niños que ya no entrenan conmigo porque no están en el colegio y que me he enterado tiempo después que habían pasado por eso. Y yo me he Vale. sorprendido porque no tenía ninguna información, ninguna información. Y en eso, en parte, eh, creo que necesitamos, yo como humildemente, como profesor de karate, necesitamos más formación para poder detectar ese tipo de circunstancias. Y entonces, respondiendo a tu pregunta, a mí lo que más miedo me da es no detectarlo a tiempo, no detectarlo. Por supuesto, me da pánico que encima suceda dentro de mi clase. Creo que nunca ha sucedido. Si ha sucedido, no lo he podido comprobar porque no me ha llegado esa información. Espero que si no me ha llegado es porque no ha sucedido. No sé si me explico. Pero el Sí, mayor miedo es la completamente. detección del problema. Es para mí. Sí, y creo que es algo que a vista de cualquier adulto, muchas
y muchos de nosotros tememos, ¿no? Que, ostras, estamos mirando quizás a otro lado por un momento y el vecino le dice eso a mi hijo y luego van juntos a clase y eso se repite y pasa y tal. Y ahora además por las pantallas, ¡pum!, otra magnificación, otra extensión más y que continúa y continúa. Que además eso parece que te deje sin aliento de ¡oh!, nunca se va a terminar. Y sí se puede terminar con todo eso. Yo personalmente, si estoy aquí y en este preciso momento compartiendo contigo, es porque me animé a emprender en la línea de acompañar a familias y a personas que puede ser que estén pasando por todo esto del bullying o ciberbullying, llamado también ciberacoso, o del acoso escolar mediante las redes sociales, Ujú. porque yo también pasé por ambas cosas. Y si he podido pasar por todo eso, he comprendido quién era yo pasado de una forma, de unas ciertas características junto a mi familia, y he tenido esa compasión, ese amor para poder trascender y realmente tener una pasión y una vocación, de decir, sí se puede tirar adelante, vamos, que nadie te haga creer lo contrario, es porque realmente se puede. Y no tenemos que echar la vista a un lado o hacer la vista gorda, es que son cosas de niños, ya se lo apañarán, ya se lo arreglarán cuando crezcan o ya una palmadita en la espalda. Bueno, esto en mi época tampoco pasaba, porque realmente son asuntos que son graves, son necesarios a trabajarlos desde cualquier lugar y así como es muy importante como vosotros les transmitís toda esa seguridad, esos valores a nivel de que se respeten, trabajen en grupo, empaticen, también es importante poner esa mirada y decir, ostras, a ver qué actitud quizá diferente tiene esta niña o este niño desde este lugar, o quizás algún día incluso a mí también como adulto me rebota y me suelta esto, me suelta lo otro, ostras, qué raro esto Ujú. en Arlet, en Geralt, en no sé quién. Hay que fijarnos en todas las cosas, no nos tenemos que dejar pasar por un sinfín de cosas que nosotros a nuestro velo, a nuestra mirada de como adultos, nos puede Ujú. parecer normal o aceptable, Ujú. cuando para ellos es un no puedo más. Y Sí. realmente es algo que estamos allá pues para sostenerles y más que nada no ayudarles a que vayan siempre con esa mochila de pesadez de no puedo con todo, me cago en que no tengo amigos, qué tristeza, que no. Estamos ayudándoles a que con esa mochila de ese peso, de ese sentimiento de dolor, esa tristeza o hasta a veces miedo, que no les tome todo ese camino en su vida, porque hay un montón de emociones necesarias. ¿Y querías compartir algo? Que te permito la palabra porque me he ido un poco por la No, emoción no. al compartiros esto de más cerca. Lo que realmente sí lo comparto y soy muy fiel a todo esto es porque sé que realmente se puede iniciar un cambio. Yo estoy de acuerdo contigo porque, vamos, mis alumnos lo saben. Una de las cosas que más me gusta de la clase es naturalizar o, o hablar de una forma muy abierta con mis alumnos para intentar situaciones que ellos me comentan, problemas que tienen, por ejemplo, cuando están muy cansados por los exámenes, cuando Ujú. están estresados por lo que sea, por los deberes, pues yo les comento mis experiencias en mi infancia. Y yo no tengo ninguna vergüenza en decirles que a mí me hicieron bullying. O sea, no tengo ninguna vergüenza. Lo que pasa que en aquella época no se hablaba de eso, ¿no? Claro. Y es cierto que a veces en tu edad adulta, joder, empiezas a pensar y te depende también un recuerdo de aquel niño. Mira, os voy a contar una anécdota así breve. Había, yo recuerdo que se metían mucho conmigo por mis orejillas, que es de las cuales estoy súper orgulloso. Mira, mil veces me llamaban que si RJs, Dumbo, me da igual. Ahora me da igual, en aquella época no. La cosa es que un niño, un chaval, tendría 12 o 13 años, me insultó y yo ese día decidí hacer el Karate Kid. Yo le pegué una patada en todo el estómago. Y yo reaccioné así porque pensaba que era lo correcto y él me respondió y me fui a casa pues como los perritos, estos perritos que tienen así esto negro, así. Y la verdad es que no me gustó nada la sensación, ¿eh? Me fui muy triste, ¿eh? Pensé que me podía haber sentido mejor porque ahí se quedó y nunca más volvió a meterse conmigo, ¿eh? También es cierto. Pero Sí. me fui hecho polvo, y años después estás tranquilamente conduciendo, paseando y te acuerdas de aquello y te sientes mal y dices, ¿pero por qué? Y entonces hubo una reunión de viejos alumnos y yo busqué a este chico en una orla que había ahí
en su promoción, porque era de otra promoción por debajo de mí. Y le encontré. Y, ¿sabes? Me dio por buscarle por las redes. Y, ¿sabes lo que vi? Pues a un tío adulto normal con su familia. Y pensé, ¿qué hago yo pensando en esto? Pero claro, en aquel momento sufrí muchísimo, ¿sabes? Y no lo podemos banalizar para nada, porque para los niños es un mundo y es súper importante protegerles. Y mira, en los tres colegios en los que estoy existen protocolos de acción contra esto contra la y, consultora. sí, y siempre llega información, nos llega información de los profesores y los directores. En mi caso, mis alumnos, yo creo que, salvo algún caso que te cuentan que este niño tiene algún problema de integración con los compañeros, pero afortunadamente yo, donde estoy trabajando, no ha habido, en los años que llevo, ha estado todo bastante normal. Pero es muy importante la comunicación entre profesores, es fundamental. Aparte y también de las familias, claro. Ujú. Sí, totalmente. Y además, qué curioso esto que decías, porque a una de las preguntas que hacía de invitación antes a este previo, ¿no? del directo, para ver un poco qué se cuece, a algunas familias les lanzaba la pregunta, ¿cómo crees que se siente tu hija o hijo si está como a punto de estallar con un conflicto y con qué emoción crees que suelta? Si estás a punto de como atacar, es como antes se lo compartía también a otra persona, ¿no? que Mm, estaba acompañando. Le digo, claro, actúa nuestra parte más animal, por decirlo entre comillas, de que nos viene el león, nos viene alguien a atacar y ¡pum! Defensa. Y ante esta amenaza, este posible ataque, nuestra cabeza, nuestro cerebro se pone de inmediato a lo defensivo. Y cuando entramos en defensivas, que sería súper bueno analizarlo en profundidad, porque es muy gracioso. Cada uno tiene su forma, ¿no? de conectarlo y todo. Lo curioso de eso es que hay gente que como ese proceso de reacción, digamos, y de aguantar pacientemente antes de estallar, lo tiene en menor escala, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues como en tu caso, por ejemplo, de muy pequeña. ¡Pum! ¿Qué tal? Que si me defiendo. Y tú inconscientemente lo estás haciendo para tu bien, a desconociendas de que eso es una acción-reacción. Es como quien te dice, feo tú, pues vas feo tú. Y mm. así nunca reclamos nada. Es como, no me paro a pensar, no me paro a sentir qué está pasando realmente y si eso también tiene repercusión en otras personas. Y un poco en reflexión de eso, quería aprovechar este espacio para hacer una invitación a todas las personas que nos están escuchando ahora y que posteriormente nos van a ver en este vídeo en directo, que estará en el canal de YouTube de Olga Mampel, a que forméis parte de un reto gratis exclusivo para familias que se titula ¿Cómo sé si acosan a mi hijo por las redes sociales? Así que si te interesaría saber un poco más allá esto del bullying, cómo toma forma mediante el acoso, que también es escolar, porque es entre compañeros, mediante las redes sociales, que pueden ser pantallas, ordenadores y otras herramientas y cosas, pues me puedes mandar un mensajito y me dices, hola, y lo hablamos para que te cuente más información, porque es totalmente gratuito, es algo que es novedoso, apuesto al full por full, al mil por mil, y me encantaría que cuantas más y más familias o más personas que trabajáis con jóvenes o niños os intereséis, pues mejor. Y para ir cerrando con nuestra pequeña conversación de hoy, me gustaría preguntarte, porque hemos hablado un poco a nivel de seguridad, o sea que nos tomó una preguntita antes, que sería, ahora hablaría un poco para cerrar, ¿qué mensaje les quisieras transmitir a familias que quizás su hija o hijo está pasando por esto del bullying, de acoso escolar o de ciberacoso, que sería mediante las pantallas? ¿Cuál sería tu coletilla final para transmitirles? Lo primero, eh, para mí lo más importante, la comunicación. Yo cuando era pequeño lo contaba todo, no me dejaba nada, pero sé que hay niños y personas que se lo dejan para adentro y no lo cuentan. Y Ujú. que hay que intentar indagar y con preguntas no muy inquisitivas, pues sacar todo lo que podamos de si pensamos que nuestro niño o nuestra niña pues está sufriendo esto. Lo segundo, mucho amor, mucho apoyo por parte de todas las personas que rodean al niño o a la niña que está sufriendo bullying. Y lo Ujú. tercero, fomentar la ilusión de ese niño
o niña, cualquier ilusión que sea, karate, fútbol, si es deporte mejor, ¿vale? Por la parte que me toca, pero eh, Que nos toca a mi los padre, dos. mi padre es pianista, mi madre es una enamorada de la historia y de la historia del arte. Quiero decir, lo has dicho tú antes, cualquier cosa que te haga sentir bien, que te haga desarrollarte al máximo, cualquier actividad, una actividad que te haga sentir bien, que te permita interactuar lo máximo posible con otras personas, que te puedas hacer amigos. Esas son las tres cosas para mí que serían importantes. Fantástico. Pues yo además del compartir aquí conjuntamente, trasladaría el mensaje así de motivación, de recuerdo para todas y todos, y sobre todo a aquellas familias que luego nos vean, que el proceso de sentirnos seguras, tanto como familias, cuando tenemos esa duda, si puede ser que estén haciendo esto, como también a nuestra hija o hijo en primera persona y lo esté viviendo, ya sea más desde el rol como agresora o víctima, que es un proceso. Y así como al inicio puede empezar como una inseguridad por miedo, por querer ser como el resto y no querer mostrarme como soy, o bien ya realmente es algo que necesita trabajarse, que puede cambiar, puede evolucionar. Y están herramientas súper valiosas como hoy hemos compartido espacio mediante karate. Disculpa, ¿cómo habías dicho esa especialidad a nivel de Sí, autodefensa? autodefensa Gosin, autodefensa Gosin. de karate. Esa especialidad de Gossip, que os pareció muy interesante, realmente muy necesaria para también comprender desde qué otros lugares podemos reaccionar, ¿no? O cómo nos responsabilizamos también de nosotras y nosotros mismos, para al final no verlo todo como una lucha, que creo que al final karate, artes marciales nos dan muchos mensajes valiosos y que son necesarios para el día a día. Y sería que tener en foco, tener en mente que el proceso de recuperar o de ir ganando esa seguridad es un proceso, se necesita trabajo, se necesita confianza, se necesita apoyo de familia con los hijos y viceversa, y que se puede tirar adelante. Así que súper gracias por haber compartido un ratillo, ha sido genial. Espero que las personas también que estén por aquí haya sido de provecho, hayáis aprendido algunas cositas y nos veremos en otro capítulo, otro directo en estreno la semana que viene, hablando de otro tema novedoso. Así que súper gracias de nuevo, Sergio, a las Gracias. personas que habéis estado aquí partícipes y gracias a las personas que después veréis este directo en diferido mediante el canal de YouTube de Olga Mampel. Un abrazo a todas y todos, que vaya muy bien y Gracias. feliz noche. Hasta Adiós. luego.